Por la voluntad del Señor tenemos esta muy buena oportunidad de juntarnos una vez más. Y vamos a continuar con nuestro tema. Estamos hablando sobre cómo prepararnos para el matrimonio. Y estamos en esta división de nuestro tema sobre el hecho de establecer prioridades para nuestra vida. Y hemos pensado en algunas de esas prioridades y vamos a continuar con la segunda de esas prioridades que deben establecerse en la vida nuestra. La primera que estudiamos es sobre el hecho de ser llenos del Espíritu Santo. Mencionamos que el Espíritu Santo nos llena y Él también nos guía, y mencionamos varias de las obras que el Espíritu Santo hace en la vida del creyente, pero nos enfocamos en el hecho de la llenura del Espíritu Santo, viendo que era un imperativo, un mandato de parte de Dios. Finalmente estábamos pensando en el hecho de que nunca el Espíritu Santo nos va a guiar a una decisión que va en contra de su voluntad, ni tampoco en contra de su palabra. Y ahora pensando en la segunda prioridad, el hecho de obedecer a los padres o tutores. Algunos no han tenido el privilegio de tener padres biológicos, pero sin duda quizá han tenido o tienen padres espirituales, o algunos tutores o guías, o personas que por alguna razón se han tomado y han aceptado el reto de orientar, de guiar, de criar y de instruir a niños y jóvenes. No sé exactamente cuál es su caso, pero no hay dudas que usted como joven ha de tener alguien que es o padres o tutores espirituales o líderes espirituales en su iglesia, a los cuales la Escritura nos enseña a obedecer. Vamos a abrir nuestras Biblias, comenzando en la epístola de Pablo a los Efesios, un pasaje muy conocido, Efesios el capítulo 6, versículos 1 al 3. 6, 1 al 3 de Efesios dice así: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. La misma idea encontramos en Colosenses, el capítulo 3 y el verso 20. Dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Que el Señor pueda bendecirnos con la exposición de su preciosa palabra. Vemos entonces aquí al apóstol Pablo dando instrucción. Pablo es uno de los siervos de Dios del pasado que el Espíritu Santo usó para dar instrucciones prácticas para todos los aspectos de la vida de nosotros los creyentes. Dar instrucciones a los padres cómo debemos tratar a los hijos, y dar instrucciones también a los hijos cómo deben comportarse para con sus padres. Y una de las cosas muy importantes que encontramos aquí enfatizado en los dos pasajes es la obediencia. La obediencia no es un asunto solamente para hijos que tengan que obedecer a los padres. La obediencia es un asunto para todos los seres humanos, independientemente del estado, la condición, la edad, la posición que tengamos. Siempre como humanos tenemos alguien o alguienes a quienes obedecer. En el caso familiar, pues los hijos tienen la responsabilidad de obedecer a sus padres. Y es muy cierto que la obediencia no siempre es algo agradable para uno.
A veces quisiéramos obedecer en algunos aspectos, pero en otros aspectos no quisiéramos obedecer. Y es interesante ver la plenitud de la enseñanza de la Escritura en este aspecto para nuestras vidas. Pablo en Colosenses dice que debemos obedecer a nuestros padres en todo, en todo. Habrán ocasiones en las cuales es agradable obedecer, pero hay otras ocasiones en las cuales se torna desagradable o inquietante el hecho de tener que escuchar y también obedecer el consejo de los padres. Sin embargo, el que escucha a sus padres es sabio. Y una de las cosas que necesitamos todos nosotros, y muy especialmente en la etapa de la juventud y de la soltería, es precisamente esto: aprender a escuchar y a obedecer a nuestros padres o a nuestros tutores. Nunca debemos olvidar que ellos llevan a los hijos años de vida, años de experiencia. La escuela de la vida solo se puede sacar viviendo la vida. No hay forma como nosotros podamos tener la experiencia a los 20 años, tener la experiencia de alguien de 50 o más años. Eso es imposible. Tenemos que vivir esa cantidad de años para que podamos adquirir ciertas experiencias en la vida. Y es por esa razón importante establecer esta prioridad: la obediencia a los padres o a los tutores. Aprender la obediencia es un arte de la vida práctica. O sea, no nacemos obedientes. Tenemos que aprender la obediencia. Pero este arte de la vida práctica está llena de muchas bendiciones. Todos aquellos que en algún momento de la vida hemos prestado oído al consejo de padres o de tutores o de líderes espirituales, hemos experimentado la bendición de dejarnos guiar de la mejor manera posible. He conocido personas que, gracias a Dios, han permitido ser orientados, ser guiados, ser instruidos, ser aconsejados, y han obedecido el consejo. Y como resultado tienen una vida viviéndola agradando al Señor. Entonces, si usted como hijo, como hija, como un joven soltero no aprende a obedecer a sus padres, a sus tutores o a sus líderes en la iglesia local, y no aprende a escuchar el consejo de ellos y cree que usted es demasiado sabio o lo suficientemente sabio para evaluar todo el entorno presente de su vida, está muy equivocado. Muy equivocado. Y esa actitud le puede llevar al fracaso en la vida. ¿Sabe que una de las cosas que es muy valiosa aprender y que quiero animarle a tomar ese ejemplo y desafío es la actitud del rey Salomón cuando era joven? En el libro de Reyes encontramos allí que Salomón dice dos cosas de suma importancia orando a Dios. Da a tu siervo corazón entendido. Y dice Salomón, porque yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Salomón está en una posición extremadamente elevada. Es el rey de la nación de Israel. Y una de las razones por las cuales tuvo tanto éxito en su vida fue precisamente el reconocer sus limitancias. Él no se consideró sabio.
Él no se consideró capaz ni maduro, no. Él dice, yo soy joven y no sé cómo entrar ni cómo salir entre tu pueblo que es tan grande. En las experiencias de la vida nosotros debemos tener la misma mentalidad. Somos jóvenes, inexpertos, incapaces, quizá con muchos planes, proyectos, propósitos para la vida, pero somos inmaduros. No tenemos la experiencia en esa etapa de la vida. Y cuando reconocemos esa verdad, soy joven y no sé cómo entrar ni salir, entonces estamos en una posición y en una condición en la que podemos escuchar y obedecer el consejo de los mayores. Hermano y hermana amados, si no aprende a obedecer a sus mayores, a sus padres o sus tutores o sus líderes en la iglesia local, si usted no aprende a obedecer a estos niveles de autoridad en el nivel humano, usted va a tener demasiados problemas en el matrimonio. Aún el varón va a tener demasiados problemas en el matrimonio porque tiene que obedecer al Señor. Tiene que obedecer la palabra del Señor. La esposa igual tiene que obedecer al Señor, tiene que obedecer la palabra del Señor y tiene también que obedecer a su esposo. Eso lo ordena la Escritura. Entonces, este arte de la vida práctica debemos aprenderlo y tenerlo establecido en nuestra vida como prioridad. La obediencia a padres o a tutores. La obediencia a ellos no está basada en qué clase de padres tenemos, porque de repente decimos, ay hermano, es que usted no sabe quién es mi papá. O usted no sabe quién es mi mamá. Si usted supiera quiénes son ellos, no me pediría que les hiciera caso o que les obedeciera. No. La obediencia de los hijos para con los padres, de los jóvenes para con los ancianos de la iglesia, no está basada en la clase de padres que tengamos. Tampoco está basada en la clase de liderazgo que tengamos. Porque a veces decimos, no es que yo a mis líderes no les puedo confiar, o a mis pastores no les puedo confiar. Probablemente hayan aspectos de la vida por los cuales no pueda confiarles. Pero en asuntos generales e importantes, como por ejemplo, el consejo en relación a un muchacho o a una muchacha, normalmente van a darle un consejo acertado. Tampoco la obediencia no consiste en cómo nosotros los consideremos a ellos. Si los consideramos como buenos padres o buenos tutores o buenos líderes o buenos pastores o ancianos de la iglesia, no. Tenemos que saber que el Señor nos manda a obedecer. ¿Por qué razón? Porque los mayores beneficiados de esa obediencia seremos nosotros. Entonces, la obediencia es un arte que tenemos que aprender. A veces se nos hace muy duro obedecer, porque a veces no tenemos el cuidado de comunicar en el momento adecuado y de la forma correcta nuestros sentimientos. ¿Qué pasa muchas veces entre la juventud cristiana? Se enamora el muchacho de una muchacha y se enamora fuera de tiempo. O sea, son demasiado jóvenes para meterse a paquetes de adultos. Y lo hacen entonces a escondidas o simulando otra cosa. Y luego se enamoran, se apasionan. Y luego cuando los padres descubren esto en sus vidas, los padres reaccionan.
y no siempre reaccionan de la mejor manera, pero hay allí una reacción. Y nosotros entonces ya nos vemos obligados a comunicar a papá o a mamá o a los ancianos lo que hay, cuando deberíamos de haberlo hecho antes. ¿Por qué razón? Nunca se nos debe olvidar el camino que usted como joven está recorriendo hoy, ya lo recorrieron sus padres. Ellos le llevan años de experiencia en su vida. Y es muy importante que cuando usted se sienta atraído hacia una muchacha o la muchacha hacia un muchacho, lo comunique con la suficiente anticipación a sus padres o a sus tutores o a alguna persona adulta mayor que le pueda orientar. ¿Por qué razón? Hay que hacerlo antes de que usted empiece a alimentar sentimientos. Porque cuando usted comienza a alimentar sentimientos hacia una persona y luego alguien se le atraviesa en el camino, normalmente vamos a reaccionar con malestar, con desacuerdo, porque ya nos hemos enamorado de él o de ella. Lo mejor es, antes de llegar a ese nivel, comunicarlo a los padres. Recuerdo en mi etapa de adolescencia, de juventud, en un momento sentí atracción hacia una hermana y luego lo comuniqué con mis padres. Antes de decirle a cualquier otra persona, yo hablé con ellos y les dije que me gustaba. Y recuerdo bien que mi madre me dice, pero ¿ya hablaste con ella? No, le digo, no le he dicho a nadie. Ustedes son los primeros en escuchar eso. Y empezaron a verme y a presentarme la muchacha y viendo todos los aspectos negativos de ella y de la familia. Y al final me dicen, la decisión es tuya, pero creemos que no te conviene. Hasta ahí llegó. No hubiese sido fácil desistir si yo empiezo a alimentar sentimientos, a ilusionarme con ella y luego hasta cuando me descubren entonces que ya estoy ilusionado hasta la coronilla y que ya cualquier oposición va a rechazarla, es demasiado tarde. Entonces siempre es mejor comunicar antes de meternos demasiado, de que el sentimiento crezca demasiado, para ver qué piensan aquellas personas mayores, aquellas personas que de repente pueden ser sus ancianos en la iglesia, o de repente sus tutores, sus abuelos, sus padres, o alguien con experiencia en la vida. Es mucho mejor hacerlo en el comienzo que empezar a tratar de hacerlo de alguna forma oculta que al final nos va a traer problemas y dificultades. Es mucho más fácil ceder en algo que tenemos inclinación cuando esto recién comienza, que cuando después ya hemos avanzado un poco en eso y ya nos duele mucho emocionalmente tener que parar o cortar o deshacernos de tales idealismos que hemos tenido. Pero también la obediencia es la forma de orientación y también de formación escogida por Dios para toda persona. La forma de orientación y de formación escogida por Dios para toda persona. Esto implica que no solamente los hijos bajo el control o dominio o tutela de sus padres tienen que obedecer. Todos tenemos que obedecer. Yo tengo que obedecer al Señor y su palabra. Y la obediencia al Señor y su palabra de mi parte debe ser agradable. Pero también tengo que obedecer a otros en la iglesia, los ancianos de la iglesia. Mis hijos tenían que obedecerme cuando estaban bajo mi control, bajo mi techo,
obedecerme, será su responsabilidad. Entonces, hijos, padres, abuelos, quien sea, todo ser humano tiene alguien a quien obedecerle, porque hay sobre todo una autoridad absoluta, y esa autoridad absoluta es Dios. Entonces, la obediencia es algo importantísimo. Hermano joven, amado, una muchacha que es obediente a sus padres, que siempre les toma en cuenta, que para ella los padres importan tanto que no quiere ofenderles, ni dañarles, ni desagradarles. Esa es una buena muchacha. Esa es una persona que puede convertirse en una excelente esposa, porque se ha acostumbrado a obedecer a sus padres. Pero si le grita a sus padres, si respeta a sus padres, si no le importan para nada a sus padres, así le tratará a usted. Así que debe saberlo de esa manera. O sea, la forma como el hijo se comporta con su madre, así se va a comportar con su esposa. La forma como la hija se porta con su padre, así se va a comportar con su esposo normalmente. Así que véala a ella cómo trata a su papá. Véalo a él cómo trata a su mamá. Cómo se refiere él a su madre. Cómo se refiere ella a su padre, porque ese es como un patrón para la vida de familia. Entiendo que esto no es fácil, pero es la mejor forma o una de las formas como valorar a la persona en la cual nosotros estamos pensando y que nos gustaría unir nuestra vida con él o con ella. Nuestra obediencia también debe ser una forma de demostrar gratitud a nuestros padres o a nuestros tutores. También una forma de demostrar gratitud al Señor. Le obedecemos porque estamos agradecidos con Él. Obedecemos a nuestros padres porque estamos agradecidos con ellos por todo el esfuerzo que ellos han hecho para darnos formación, educación y todo aquello que ha venido a ser parte de la vida. Entonces es una forma de demostrar gratitud a nuestros padres, nuestros tutores, nuestros líderes espirituales, pero a la vez también mostrar gratitud al Señor. Las entidades a las que debemos obediencia como humanos son varias. Tenemos, por ejemplo, las autoridades gubernamentales. Tenemos también, por ejemplo, a los padres o los tutores. Algunos tienen a sus abuelos, que son los que les han criado. Pero también tenemos tutores o padres espirituales, los ancianos o pastores o líderes espirituales de la iglesia, o quizá algún familiar bajo la tutela de quien nosotros estamos desenvolviéndonos y formándonos en el tiempo presente. Pero son entidades a las que debemos obediencia. Y nuestra obediencia siempre va a ser recompensada de parte del Señor. Así que es importante que nos demos cuenta que la Escritura nos pide a nosotros a obedecer a nuestros padres y dice que debemos obedecerles en todo. Generalmente, la mayoría de padres deseamos el bienestar de nuestros hijos. Normalmente es así. Y en el Señor, con mayor razón, deseamos el bienestar de nuestros hijos. Y les orientamos, les capacitamos, les enseñamos con el propósito de que ellos triunfen en la vida. El hijo que obedece y sigue las instrucciones de sus padres normalmente va a triunfar en la vida. Pero el hijo que desobedece y se rebela contra sus padres, contra la palabra del Señor y contra el Señor mismo, normalmente va a fracasar.
y a veces va a fracasar tan profundamente en su vida que se va a hundir a un estado, a una condición impredecible. Y por esa razón es importante que nosotros obedezcamos a nuestros padres, nuestros líderes o nuestros tutores. Si usted es creyente y no tiene padres o no tiene tutores, pero es miembro de una iglesia local, ahí debe haber alguien. Los ancianos, los líderes de la iglesia o los pastores o el pastor de la iglesia, acérquese a él o acérquese a ellos, pida consejo, no crea que usted es un genio. No, la experiencia en la vida se adquiere únicamente viviendo la vida. No hay otra forma de adquirir esa experiencia y por esa razón es elemental este principio. Quiero animarle a pensar en cuáles son las características que debe tener nuestra obediencia. Nuestra obediencia al Señor y a los demás debe tener las siguientes características. Y vamos a ver así rápidamente 4 características que debe tener nuestra obediencia. La obediencia al Señor, la obediencia a cualquier otra persona bajo la dirección de quien estemos. La primera de estas características es que la obediencia debe ser total. No debe ser solo en lo que egoístamente o sentimentalmente o caprichosamente me convenga. La obediencia que el Señor quiere de parte de nosotros para Él es una obediencia total. La obediencia que debemos tener hacia nuestros padres o hacia nuestros tutores o líderes o ancianos o pastores en la iglesia igual debe ser total. En Colosenses el capítulo 3 y verso 20 dice: hijos, obedeced a vuestros padres, ¿en qué? En todo, porque esto agrada al Señor. Nos dice que debemos obedecer a nuestros padres en todo y nos da la razón por la cual debemos obedecer. No nos está preguntando Pablo a nosotros como hijos si nos gusta obedecer, si nos conviene obedecer. La obediencia, a veces obedecemos parte del mandato y creemos que lo hemos obedecido todo y no es así. Debe ser total, no solo aquello que me conviene egoístamente o sentimentalmente o caprichosamente. Desgraciadamente muchos jóvenes toman decisiones serias en la vida basados en capricho, basados en sentimentalismo, basados en el egocentrismo, y como resultado esa decisión basada en estas cosas le lleva a tener consecuencias devastadoras para su vida. Si usted no ha tenido consecuencias devastadoras producto de la desobediencia, quiero animarle a que nunca desobedezca, a que su obediencia debe ser total. En segundo lugar, debe ser inmediata. Inmediata, o sea, es en el momento que se le demanda, en el momento que se le pide, no hasta que me veo obligado a obedecer porque me dijeron que hiciera algo, luego no lo hice en el momento y ahora me veo obligado por los golpes de la vida y las consecuencias, entonces sufrimos por desobedecer. Nuestra obediencia debe ser inmediata. Es interesante que cuando el Señor pidió a muchos de los suyos hacer algo, lo hacían inmediatamente. Inmediatamente. En la mayoría de los casos la obediencia era inmediata, era en el momento, en ese momento. Y como hijos
o adolescentes o jóvenes, debemos procurar obedecer lo más luego posible. No postergue la obediencia, porque en la postergación de la obediencia se convierte en desobediencia. Y una vez que se convierte en desobediencia, entonces ya tienen que venir por naturaleza las consecuencias de no haber tenido una obediencia inmediata. Y eso se aprende, de hecho, desde la niñez. Cuando como padres estamos tratando de instruir a nuestros hijos y enseñarles sobre la obediencia, debemos acostumbrarlos a obedecer a la primera vez, a la primera voz. Eso es posible hacerlo. Pero cuando no los acostumbramos, le llamamos la primera vez, le llamamos la segunda vez, le llamamos la tercera vez, la cuarta vez, y él no está aprendiendo. La obediencia debe ser inmediata y debe ser obedecida a la primera voz, no la tercera, ni mucho menos la cuarta o la quinta, porque esa es una mala forma de educar y de formar a los hijos. Es la primera vez que se les pide hacer algo, deben ellos acudir. Yo sé que eso no es fácil. Sin embargo, es posible que eso sea y se logre en la vida familiar. Y si usted logra aprender a ser obediente inmediatamente, eso va a ser parte de su vida. Pero en tercer lugar, nuestra obediencia al Señor y a los demás debe ser permanente. O sea, siempre que estemos bajo alguna autoridad, debemos procurar ser obedientes. El apóstol Pablo nos da un testimonio de cómo eran los creyentes filipenses o los creyentes de Filipos. Vamos a Filipenses capítulo 2 y el versículo 12. Filipenses capítulo 2 y el verso 12 dice así: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Cómo se caracterizó, según Pablo aquí, la obediencia de los hermanos de Filipos? Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. Ahí está. Ellos eran siempre obedientes. Eran fáciles de llevar, de instruir, de formar. Nosotros los creyentes deberíamos de ser así. Caracterizarnos por tener una obediencia permanente, porque eso viene a ser parte de la formación de nuestro carácter. Pero en cuarto lugar, nuestra obediencia debe ser con discernimiento. Esto implica que debo entender por qué obedezco, debo entender también a quién obedezco, y también implica que mi obediencia a cualquier autoridad humana debe de tener discernimiento. Implica también el hecho de que si nuestra obediencia a cualquier autoridad humana se convierte en una completa desobediencia a la autoridad absoluta, que es Dios, ahí tenemos que discernir. No se trata de una obediencia a ciegas. Si se diera el caso, casi nunca se da, pero si se diera el caso que los padres quieren obligarle o quieren que usted obedezca en un tipo de decisión o en un tipo de práctica que va claramente en contra de la voluntad de Dios, es la única razón y ocasión en la cual su desobediencia a sus padres es justificada. Pero sabe que muchas veces es que lo que los padres nos piden
va en contra no de la voluntad y la autoridad absoluta de Dios, sino que de repente va en contra de mis sentimientos. Es que yo siento que la quiero demasiado como para decirle que no. Es que yo siento que lo amo demasiado como para rechazarlo. Y papá y mamá dicen, no te conviene, no está bien, no estoy de acuerdo, no es la voluntad de Dios. Y usted dice, pero, entonces, ¿qué hago? Obedézcales a ellos. Al menos que ellos le pidiesen hacer algo que es absolutamente contrario a la voluntad de Dios y en clara desobediencia a la autoridad absoluta que es Dios, entonces podría oponerse y resistirse a obedecerles a ellos. Porque antes de obedecer a los hombres, tenemos que obedecer a Dios, que es la autoridad absoluta sobre todos. Entonces, cuando hablamos de discernimiento, tiene que ver precisamente con ese hecho. El mayor problema que a veces tenemos es que cuando se nos pide obedecer y va en contra de lo que yo quiero y lo que yo siento, entonces creyendo que Dios va a estar a mi favor y de mi parte desobedezco a mis padres. No funciona así la cosa. Vamos a Hechos, el capítulo 5 y el versículo 29 al 25. Hechos, capítulo 5, verso 29 al 25. Dice así la escritura. 5, 25 al 29. Disculpe, capítulo 5 de Hechos, versículo 25 al 29. Dice así. Pero venido uno, les dio esta noticia. He aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. En casos de esa magnitud es en donde es mejor obedecer a Dios que obedecer a los hombres, pero no en cuestiones en donde lo que se me pide obedecer o de lo que se me pide desistir está en contra de mis sentimientos. Veamos ahora las consecuencias o algunas de las consecuencias de la desobediencia. En primer lugar, la Escritura nos enseña que la desobediencia es castigada. Y esa es la manera como Dios trata con nosotros los creyentes cuando no estamos actuando de acuerdo a su voluntad. La desobediencia es entonces castigada. Segunda de Corintios, el capítulo 10 y el verso 6. Dice así la Escritura. Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Entonces debo saber que si desobedezco a la autoridad, ya sea de los padres, de los ancianos, de los tutores o del Señor o de su palabra, lo que me va a esperar es castigo. Pero también en segundo lugar, otra consecuencia de la desobediencia es que la desobediencia provoca el disgusto del Señor. Y así lo vemos en Hebreos, el capítulo 3 y el verso 16. O sea que cuando usted o yo desobedecemos a Dios, entonces provocamos a Dios, al Señor, a que se disguste con nosotros. Hebreos capítulo 3, versículo 16 en adelante. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído
le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Vemos entonces ahí que la desobediencia provoca el disgusto del Señor, pero también la desobediencia tiene que enfrentar la ley o las demandas o las exigencias de la ley. Así lo presenta Pablo en 1 Timoteo capítulo 1 versos 8 y 9. 1 Timoteo capítulo 1 versos 8 y 9. Dice así: pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas. Bueno, y la lista sigue. Pero la desobediencia entonces tiene que enfrentar la ley, y eso pasa con nosotros cuando desobedecemos. También la desobediencia es característica de los postreros tiempos, según lo menciona Pablo en 2 Timoteo, el capítulo 3 y el verso 2. Dice así: porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Y continúa la lista. Pero note bien, entre estos que tienen las características del tiempo en el cual estamos, están los desobedientes a los padres. Hermano, hermana, amados, procuremos obedecer, escuchar la voz de nuestros padres. Pero también la desobediencia nos condena a una vida de constante dolor. Cuando nosotros hacemos algo en desobediencia a los principios escriturales, no tenemos otra cosa más que cosechar las consecuencias y el dolor como resultado de nuestra desobediencia. Nos condena a una vida de constante dolor. Son cantidades de parejas de jóvenes que viven una vida insatisfecha, una vida frustrada, porque unieron sus vidas con la persona equivocada y normalmente lo hicieron en desobediencia al consejo que escucharon o de sus padres o de sus líderes en la iglesia local. Vamos al libro de Josué, capítulo 23, versos 11 al 13. Dice: guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. Porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros. Y aquí viene la consecuencia. Mire: sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Qué triste vivir una vida matrimonial bajo estas características como consecuencia de haberlo hecho en desobediencia al consejo de los padres, al consejo de los ancianos, al consejo del Señor y al consejo de su palabra, y muchas veces desobedeciendo el consejo inclusive de amigos muy cercanos, muy queridos, que muchas veces tenemos. Pero también otra consecuencia de la desobediencia es la que encontramos en el Antiguo Testamento.
en el Antiguo Testamento inclusive podía conducir al hijo desobediente aún hasta la muerte. Y eso lo vemos en Deuteronomio capítulo 21. Libro de Deuteronomio, el capítulo 21, y vamos a leer versículos 18 en adelante. Dice así la Escritura: si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre, ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz, rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces los hombres de su ciudad lo apedrearán, y Israel oirá y temerá. Note qué terrible era en esa época castigada la desobediencia, aún con la muerte. Pero veamos ahora algunas de las bendiciones de la obediencia. Vamos a mencionarlas rápidamente por cuestiones de tiempo. En primer lugar, la obediencia nos hace sabios. Es importante ver lo que la Escritura nos enseña en relación a esta importante verdad. La obediencia nos hace sabios. Capítulo 12 de Proverbios, y en verso 15 dice: el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. La obediencia le va a hacer a usted, hermano y hermana, sabio. Y qué bendición es tener sabiduría. Otra de las bendiciones de la obediencia es que produce agrado al Señor. Ya hemos leído Colosenses 3:20, donde dice que hay que obedecer a los padres en todo, porque esto agrada al Señor. Entonces nosotros podemos agradar al Señor obedeciéndole. Pero también la obediencia produce bendición material. Ahí en Deuteronomios, el capítulo 11, versos 13 a 15, usted puede leer, donde Dios promete a la nación de Israel que si ellos le obedecen y guardan sus mandamientos y estatutos, Él los va a bendecir. Y finalmente, la obediencia es justa, produce larga vida y también produce mucho bien. Hemos leído ya Efesios capítulo 6, versículos 1. La obediencia es la mejor forma de asegurar una decisión que sea para la honra y la gloria de Dios. ¿Sabe qué? Cuando sus padres se oponen a una relación de usted con alguien, el 98% de ocasiones tienen razón. Tómese su tiempo, espere. Si usted está absolutamente convencida y convencido de que esa es la voluntad de Dios, pero hay una oposición abierta y clara, espere que Dios se encargue de arreglar las cosas para que pueda usted estar de verdad, no autoengañándose, pero de verdad absolutamente seguro de que está obedeciendo al Señor. Nuestro tiempo ha pasado. Muchas gracias. Que el Señor pueda bendecirnos con su preciosa palabra.